Muy buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Miss. Buenas Sí, noches, Miss. Miss, buenas noches. No se le escucha, Miss. Buenas noches, Miss, ¿sí se le escucha? Muy buenas noches. Ya vamos a tener un tema muy interesante. Voy a compartir la pantalla. Listo. Muy bien. Gracias. Ante todo, bueno, resaltar el trabajo que han presentado en el momento que se les ha indicado. Como yo les he escrito hoy día temprano, necesitamos que ustedes ya en cuarto ciclo puedan seguir avanzando, superando algunas dificultades. Recuerden que están en camino para ser docentes de educación inicial y obviamente necesitamos tener esa responsabilidad, seguimiento de las indicaciones, el compromiso que ustedes deben tener. Agradezco también la estima por lo que hemos podido celebrar el día lunes. Agradezco el video. Agradezco también las palabras de motivación, de resaltar lo que yo puedo hacer por ustedes, ¿no? Independientemente de lo que yo les puedo inculcar, siempre les aconsejo y les motivo a que sigan avanzando, que no se detengan y que se sigan capacitando. Muchísimas gracias. Y bueno, el día de hoy vamos a tener un tema muy interesante que vamos a detallar a continuación. Listo, muy bien. Pero para hacer una pequeña recapitulación de lo que vamos a ver el día de hoy, vamos a solamente analizar estas palabras que se relacionan a los pasos para conseguir o realizar este método científico. Tenemos las siguientes palabras a encontrar: observación, pregunta, conclusión, hipótesis, experimento, datos y análisis. En todo caso, todo ello lo vamos a ir analizando. Cuando lo tengan listo, por favor, ya saben que tienen que escribir logrado, realizado, efectuado. Más bien, no indiquen dónde está, en qué lugar se encuentra. Solamente enfóquese en lo que tiene que encontrar. Son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete palabras que van a ubicar. Está facilísimo. Yo sé que lo pueden hacer muy bien. En todo caso, nos detenemos solamente a visualizar y encontrar estas palabras. A ver, visualizo que están encontrando. Recuerden que solamente mencionar dónde, digamos, solamente es logrado, realizado, efectuado, más no señalen o indiquen dónde está la palabra en mención. Ya está, estoy visualizando que están detallando. Ya hay varias personas que lo han podido efectuar. Sigamos, sigamos, por favor.
Seguimos. Listo, y asume que es la última persona que ha escrito. Roxana Hoyos también, Diana. Leti Reyes, gracias. ¿Qué más? ¿Qué más? Logrado también me dice. Ivonne, Rita, Valeria. Vamos a esperar 2 minutos y bueno, un minuto más porque ya están completando la información. Ujú, ujú. Maribel también lo ha realizado, Jiménez también, María Jiménez y Diana Marisol. Muy bien, estudiantes, en todo caso ya lo han logrado, Rodrigo, Noemí, perfecto, agradezco que se hayan dedicado este tiempo. Recuerden que estas palabras tal vez lo hemos visto y lo vamos a ir analizando en breve, pero sí lo hemos ido mencionando a lo largo de nuestras clases. Quiero hacerles mención que hoy día es nuestra penúltima clase y a la siguiente semana finalizamos con ustedes. Por ello, vuelvo a recalcar que sigamos con esta iniciativa y con esta motivación para sus actividades. Voy a dejar de compartir. Y la última persona que ha escrito ha sido Heidi Ock. Gracias, Heidi, que ha sido la última persona en encontrar las palabras. Muy bien, en todo caso, lo que vamos a ver está en relación a estos términos. Y quiero que sepan lo siguiente. El mundo como su totalidad aparece tal vez con un orden, ¿no? En sí, todas nuestras actividades debería tener un orden en el que bien estamos nosotros involucrados. Hay sucesos o hay hechos que tienen toda una consecución, igual que las escaleritas, ¿no? Cuando vamos subiendo las escaleras nos damos cuenta que va en cierta medida, se va organizando. En todo caso, un proceso tiene que aparecer distintas unidades que van a facilitar cierta independencia a lo que nosotros podemos hacer mención, que son esos sucesos, esos hechos que se van a ir relacionando. Es como si fuera una cadena, es como si fuera una unión de diversas acciones o actividades que van a llevarnos a conseguir algo. El método científico, como ustedes visualizan acá en la pantalla, tiene las siguientes pautas. La observación como primer punto, la pregunta, la observación, hipótesis, datos, preguntas, experimento, análisis y para finalizar la conclusión. En todo caso, el mundo se manifiesta a través de los sucesos cuya explicación racional, la explicación lógica, es lo que nosotros entendemos como ciencia. Recuerden que la semana pasada estuvimos viendo lo que era la ciencia y la religión. En todo caso, que cada uno de ustedes, de esos dos puntos, tenía sus fuentes, tenía sus maneras de ver ciertas cosas. Lo que vamos a ver netamente el día de hoy tiene que ver con ese método científico. Voy a dejar de compartir un ratito porque no le puse el sonido para poder compartir el sonido con ustedes. Listo. ¿Está? Y vamos a conocer un poquito de lo que es el método científico. Sí lo hemos tocado, sino que en esta ocasión le vamos a dar otra mirada, más que todo en el tema de cómo analizar estos datos o estos sucesos que se van encadenando, ¿ok? Así que acá tienen el enlace y bueno, vamos a visualizar. ¿Qué tiene de especial la ciencia? El conocimiento puede ser de varios tipos. Saber dónde queda la tienda más cerca de tu casa es conocimiento empírico. Un remedio de hierbas para la tos es conocimiento tradicional. Hay quien habla incluso de que algún ser divino te puede revelar saber. Pero a la hora de distinguir aquello que es verdadero, sin importar las circunstancias o creencias de cada quien, hay un tipo de conocimiento especial: el conocimiento científico.
Pero, ¿qué tiene de especial la ciencia? Tal y como la conocemos ahora, la ciencia no ha existido desde siempre. Aunque en la antigüedad Aristóteles e Hipatia ya hacían investigaciones sobre el mundo natural, es en la Edad Media cuando Alhazen y Roger Bacon proponen que, para lograr un conocimiento veraz, hay que basarse en la evidencia, no en libros antiguos. En el Renacimiento, Galileo tuvo muchos problemas porque las afirmaciones que hacía, basadas en la observación y las matemáticas, contradecían las creencias imperantes. El método científico se vuelve importante en el siglo XVII gracias a gente como el gran Isaac Newton. Por cierto, en esa época no se llamaban científicos, sino filósofos naturales. El término científico se empezó a usar hasta el siglo XIX. ¿Qué hace a la ciencia tan especial? Pues que se basa en un método que tiene como fundamento, por un lado, la observación empírica, es decir, aquello que se puede ver, tocar, pesar, medir o probar, y por otro que propone explicaciones basadas en el razonamiento lógico. Además, la ciencia es universal. Un experimento hecho en Brasil dará los mismos resultados en Suiza si se hace en las mismas condiciones, lo que permite observar regularidades e incluso formular teorías, explicaciones y hasta descubrir leyes de la naturaleza. Otra característica que distingue a la ciencia es que se corrige a sí misma. Nunca llega a verdades definitivas, sino provisionales. Un científico honesto no dirá, esto es una verdad absoluta, sino, esto es verdad hasta donde sabemos, porque es posible que en el futuro surja evidencia que enriquezca o cuestione el conocimiento actual. La ciencia no es siempre neutral. Es creada por humanos como parte de una cultura y una estructura social, y éstas se modifican mutuamente. Hay quienes han usado la ciencia como excusa para justificar el racismo o la explotación, o como fuente de tecnologías que pueden dañar a la humanidad. Pero también ha servido para mejorar nuestra salud, la comunicación y sobre todo para enriquecer de manera espectacular y sobrecogedora nuestra conciencia acerca de nosotros mismos y del cosmos del que formamos parte. Es por estas capacidades impresionantes que podríamos pensar que la ciencia le corresponde solo a algunos seres especiales. Cuando no los vemos como locos capaces de destruir el mundo, pensamos en los científicos como en personas extraordinarias, algo así como sacerdotes que bajan el conocimiento de ese mundo insólito en el que viven. Nosotros creemos que no es así, que el pensamiento científico está al alcance de todos siempre y cuando cultivemos tres actitudes. Escepticismo. Esto significa dudar. No creer que algo es verdad solo porque lo afirma una persona importante o está escrito en un libro famoso o porque tiene palabras rimbombantes. Duda incluso de nuestros videos. Apertura. La capacidad de admitir evidencias nuevas, aunque éstas vayan en contra de lo que creíamos cierto. Aceptar que lo que sabemos es parcial y que podemos estar equivocados. Y la más importante, curiosidad. Seguir preguntándonos el porqué de las cosas todo el tiempo. Cultivar el sentido del asombro y la maravilla, porque nuestro universo es asombroso y maravilloso. Entonces, la ciencia no es un conocimiento lejano y extraño, sino una actividad que tú puedes practicar. Lo haces cuando te preguntas algo y te respondes experimentando, observando, pensando explicaciones con lógica y terminando con más preguntas. Curiosamente. Si te gustó este video, compártelo y suscríbete para que te avisemos cada que haya uno nuevo. Muy bien, en todo caso, este video es muy práctico, nos ha ayudado bastante a comprender lo que es el método científico. ¿Alguna información, alguien que quiera dar un aporte? Pueden levantar la manito para poderlos escuchar. O si no, lo escriben en el chat. Yo, Miss, Ok, Jenny Jiménez, te escuchamos, Jenny. Buenas noches, compañeras.
La ciencia nos ayuda a entender desde un punto de vista racional cómo surge en el universo y los hechos. Es como que los científicos tratan de hacer experimentos, podrían hacer muchas cosas para poder mejorar esto, pero ellos no lo dejan, lo dejan una conclusión que no lo dicen que realmente eso está hecho así puntamente que ahí se termina la definición, ¿no? Eso lo dejan a la observación para que otro, porque la ciencia va avanzando, y la ciencia está hecho para el futuro y el cambio. En ese es el cambio, se va evolucionando cada siglo que se va modernizando. Ese es mi aporte, Miss. Gracias, Jenny, Jiménez, por la participación muy interesante. Lo que tú dices y algo muy cierto. La ciencia se va actualizando. No hay algo estático. Siempre va en un constante, digamos, búsqueda de información, de constatar digamos, el conocimiento encontrado. Nunca, como les decía, se detiene y eso es algo que Jenny Jiménez nos ha mencionado. Muchísimas gracias. Diana Marisol, te escuchamos. A ver, ahora sí. Mis buenas noches. También Buenas nos noches. habla también de lo que es, ¿no? También aparte del empírico, también tenemos, por ejemplo, las supersticiones, ¿no? Que a veces los sueños, ¿no? Que a veces tenemos, ¿no? Pero siempre buscando en base a la realidad y la verdad. Así es también, Diana Marisol, nos hablas mucho de la parte empírica, de la parte también donde se pueda generar cierta duda, ¿no? Ahí nos mencionaba una palabra muy interesante que, que es el escepticismo, que genera duda, ese conocimiento o esa información que nosotros podemos ir encontrando. El conocimiento empírico, recuerden que es lo que nosotros hacemos constantemente. El método científico no lo realizamos constantemente porque implica una serie de pasos que nosotros tenemos que conocer primero para saber a dónde vamos, qué es lo que queremos encontrar. Gracias, tiene Marisol. Y acá me parece que tengo dos mensajitos. A ver, vamos a ver. Sarita Orihuela nos dice que la ciencia es fundamental para, para el ser humano, para seguir avanzando en la vida cotidiana. Sin ciencia no habría avance. Y sí, como menciona el video, la ciencia ha funcionado para todo tipo de actividades, lo económico, eh, lo gastronómico, todo lo que implica nuestra relación con el entorno, ¿no? Y Flor Aredo nos dice que la ciencia nos ayuda a descubrir y también a experimentar cosas innovadoras. Igualmente ustedes van al finalizar, ustedes tienen que presentar, no en este curso, sino al terminar la carrera, ustedes tienen que presentar una tesina que tiene que ver con un proceso de eh, una investigación, no una tesis, una tesina, donde ustedes van a buscar conocer algo más, detallar algo más. Y ahí es muy importante, estudiantes, de que ustedes generen sus propias informaciones. En esa tesina, como ustedes bien saben, ahorita hay muchas aplicaciones donde se puede corregir y se visualiza de dónde se han copiado. Por ello, el desarrollo eh, o el pensamiento crítico en ustedes, el análisis, la reflexión, nos va a ayudar bastante. Entonces, prepárense, estudiantes, porque están en cuarto ciclo. Ya les falta, estamos a mitad de camino de la carrera. En todo caso, siempre busquen informaciones, lean, comparen. Eso les va a ayudar muchísimo, porque a la hora de la hora, ustedes tienen que demostrar todos estos conocimientos que han ido adquiriendo a lo largo de los ciclos, o sea, de los ciclos que están llevando con nosotros, lo van a tener que poner en práctica con su investigación, pequeña investigación que van a realizar, pero eso ya es al final. Así que tomen en cuenta ello y a seguir preparándonos. Muchísimas gracias. Vamos a continuar y pasamos a otro instante. Dice, ¿cuáles son las funciones de la ciencia? Hay tres funciones fundamentales y muy interesantes. Una tiene que ver con la descripción o describir, la explicación o explicar, y la siguiente, predecir.
Cuando hablamos de la descripción, de describir, hace mención a las siguientes preguntas o interrogantes, que son, cómo son, qué características tienen, cuándo se produce, dónde se produce, cuánto duran, entre otros. Entonces, es describir lo que está en función de estas interrogantes, ¿no? Cuando se hace mención de explicar, es por qué se producen. Ahí tenemos que detallar, después de todo lo que hemos recabado, sacar ese análisis y poner digamos, un punto de vista, una opinión, en función de todo lo que tenemos, se responde a la pregunta, ¿por qué se produce? Y cuando hablamos de predecir, es cuándo se producirán, dónde, en qué condiciones, con qué características. Entonces, algo muy importante de las funciones de la ciencia: describir, explicar, predecir. Muy bien. Espero que todo está claro, ¿no? Creo que estamos bien hasta el momento. Sí, Miss. Listo. Entonces, el problema de la explicación en este punto hace mención que las teorías científicas no son descriptivas, sino son explicativas. Entonces, estas funciones de la ciencia, describir, explicar y predecir, supuestamente se considera que hay una controversia porque hay las teorías, es decir, que todas las teorías que se presentan no solamente son descriptivas, sino son explicativas. Cuando se hace mención de describir, implica definir el fenómeno, sus características, sus componentes, así como también las condiciones en las que se puedan presentar y también las distintas maneras en que puedan visualizarse, ¿no? Manifestarse. Cuando se hace mención de explicar, significa incrementar el entendimiento de las causas del fenómeno y también se refiere a las pruebas que se van a ir utilizando. Eh, en cuanto a, digamos, sustentar la teoría, ¿no? A la que, de hecho, sin una prueba va a ser difícil de poder sustentar lo que está sucediendo. Entonces, el problema de la explicación acá nos hace mención que tiene que ver netamente con la explicación. Tiene que darse, pero en función de ese entendimiento, de esa secuela de estos pasos a seguir, ¿no? Como yo les mencionaba, se va dando eh, correlativamente en un orden específico. ¿Para qué? Para que nosotros podamos llegar a la conclusión definitiva del porqué de nuestra investigación o del hecho X. Así que esto netamente es la explicación. ¿Ok? Entonces, hemos estado hablando de lo que es la ciencia o el método científico. Hemos conocido sus secuencias, las funciones de la ciencia, el, digamos, netamente el tema de la explicación, que es lo que se busca. Y cuando hacemos mención de la explicación científica, porque estamos hablando del método científico, son las estructuras, ¿no? Los modelos, las teorías que la ciencia ofrece o brinda con la finalidad de que nosotros podamos comprender por qué ocurren determinados hechos científicos y por qué algunos de ellos se puedan dar de una forma regular, ¿no? O porque se presentan más en diversas situaciones. En todo caso, esta explicación científica tiene como sustento, tiene como base modelos y teorías. Cuando hablamos de teorías, vamos a encontrar una infinidad de teorías científicas que van a sustentar un hecho. Quiero que lo entiendan de esa manera. Entonces, esta explicación no es porque a mí se me dio la gana, sino que para yo dar esa explicación, yo previamente he tenido que revisar los modelos, las teorías que van a ayudarme a entender, comprender y con ello también buscamos la explicación. Entonces, vuelvo a recalcar, todo tiene un proceso, todo tiene un fin. No es que yo lo voy a decir porque en fin, porque se me ocurrió, sino que yo tengo que analizar y estudiar previamente. Entonces, cuando yo les decía de que no utilizamos mucho el método científico, ¿por qué? Porque lo que nosotros hacemos generalmente es el conocimiento pues empírico, que es lo más práctico, lo más
fácil y rápido que uno pueda conseguir. El método científico implica pasos, implica tiempo, implica dedicación y obviamente pues por nuestra vida, por nuestra realidad pues no lo tenemos, ¿no? Hay personas, como yo les he mencionado a lo largo del curso, que sí se han dedicado y tienen ese interés, es su labor, es lo que les encanta hacer, es lo que les gusta mucho, digamos, utilizar o investigar, ¿no? Utilizar este método científico, investigar y hacer o dar más información de la que ya se tiene. Muy bien. Por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, haciendo una pequeña encuesta, ¿cuántas de ustedes o cuántos de ustedes que somos ahorita 61 participantes, 59, están, digamos, muy relacionadas, realizan el método científico? Pues realizan más, ¿el método científico o el método empírico? O digamos, el conocimiento científico o el empírico. Si yo les pregunto y hacemos una encuesta, la gran mayoría va a mencionar el método, el conocimiento empírico, ¿no? Esta información que hemos recibido de generación en generación, que nos ha funcionado y que obviamente no hay un paso a seguir, solamente que por nuestra información lo vamos poniendo en práctica. En cambio, el método científico es una situación que implica coste de tiempo, coste económico también y implica mayor, digamos, desgaste, entre comillas, mental, físico, emocional. Así es. Muy bien. Gracias a las participantes que lo mencionan. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿está todo claro hasta el momento? Netamente es la explicación científica. Acá. Sí, Miss, está claro. Empírico. Cuando ustedes escriban, no es empírico, sino empírico. ¿Ok? Ahí le estoy haciendo la corrección del caso. Empírico. Me parece que también lleva a ser tilde. Tomen en cuenta ello, por favor, estudiantes. Ahora sí. Empírico. Así muy bien, Araceli Orlando. En la primera I. Muy bien, en todo caso, en esta explicación científica, vuelvo a recalcar que tenemos que sustentarnos en base a modelos y teorías para que nosotros, o con el fin de comprender por qué ocurren determinados hechos científicos, eh, como por ejemplo, ¿no? En mayor incidencia que en otros. Listo. Claro, vuelvo a recalcar que acá implica más tiempo. ¿Cuáles son los requisitos de las explicaciones científicas? Son dos muy importantes. La relevancia, ¿no? Explicativa, ese realce, esa explicación consistente que se pueda dar. La información explicativa debe, debe brindar elementos que van a servir de base en, para creer que el fenómeno, que el suceso, que el hecho a explicar tuvo o tiene lugar. En todo caso, se tiene que dar una relevancia explicativa. Cuando se hace mención del siguiente requisito, que es la contrastabilidad empírica, es decir, que los enunciados, los puntos a mencionar constituyen una explicación científica, también debe ser susceptible a una pequeña constatación empírica. Si bien es cierto, hay hechos que sí se pueden manejar de manera empírica, hay otros hechos que netamente se basan en eh, verificación, constatación de manera científica. Yo recuerdo mucho que cuando ustedes explicaban el tema en la rúbrica, el tema de las plantas medicinales, ¿no? Hay muchas plantas medicinales que se han ido utilizando a lo largo de los años y que obviamente no hay un sustento, pero sí pueden hacer lo siguiente, los científicos pueden investigar, elaborar un análisis más, digamos, profundo del contenido de esas plantas, esas plantas, qué vitaminas tienen, qué proteínas tienen, y en función de ello pueden sacar un análisis más preciso y decir, esta planta es buena para tal cosa
porque tiene esto, esto, esto. Y nosotros no lo sabemos, solamente seguimos lo que nos han informado. Entonces, ahí sí se puede dar una constatabilidad empírica. Tal vez el tema de la lluvia, ¿no? Ya nosotros sabemos que cuando está oscuro, está tipo neblina, ya pues va a empezar a llover. Pero científicamente vamos a ver algunos estudios de que tienen que ver digamos, una explicación más sustentable, ¿no? No sé, por X cosas se va generando la lluvia. En todo caso, es muy importante que ambas vayan de la mano, ¿no? Para que una refuerce a la otra. Y es decir, que el método científico puede reforzar a digamos, este conocimiento científico, empírico, perdón. ¿Ok? Creo que estamos bien. Estamos viendo la explicación científica, los requisitos que tienen que ver relevancia, que tienen que ver constatabilidad para conseguir lo siguiente. Entonces, caso, vamos a visualizar esta parte que nos va a ayudar muchísimo a seguir reforzando estas informaciones. Ahora también haciendo la siguiente. Bueno, primero vamos a ver el video y luego les voy a preguntar. En todo caso, lo que vamos a ver es netamente el método científico con estos puntos, con estas secuencias, ¿no? Observación, planteamiento del problema, hipótesis, experimentación, registro y análisis, y también, recuerden, siempre hay conclusiones, siempre hay la parte final. Y eso lo vamos a detallar a continuación. ¿Qué es el método científico? Es un proceso ordenado que nos permite dar respuesta o explicación a las dudas, preguntas y fenómenos que se producen en el mundo o en la sociedad, y de esta manera obtener un nuevo conocimiento. Ten presente que no existe un único método científico, ya que las ciencias lo pueden adaptar de acuerdo a sus necesidades. Al hablar del método científico, comúnmente se hace referencia a una serie de pasos. Veamos cuáles son. El primer paso es la observación. Aquí utilizamos todos nuestros sentidos para describir el problema. El segundo paso es el planteamiento del problema. Es el momento de plantear una pregunta clara y precisa de lo que está ocurriendo. Continuamos con las hipótesis. Son las posibles respuestas o explicaciones que podrían dar una solución al problema. Es como intentar adivinar la respuesta. En la experimentación es el momento de comprobar si las hipótesis que planteamos son verdaderas o falsas mediante pruebas o experimentos. El siguiente paso es el registro y análisis de datos. Es muy importante observar y anotar todo lo que ocurre. Los resultados se deben organizar en cuadros, gráficos, etc. Finalmente se realizan las conclusiones. Aquí explicamos los resultados de la investigación con los datos obtenidos. Si se comprueba la hipótesis, se generan teorías. En caso de no comprobarse la hipótesis, se propone una nueva y se repiten los pasos. Aprendamos más del método científico mediante algunos ejemplos. En la observación vemos que aparecen gusanos en la carne. Seguidamente planteamos el problema mediante una pregunta. ¿Cómo llegan a la carne esos gusanos? La hipótesis o posible respuesta sería, creo que las moscas ponen sus huevos en la carne. Para comprobar la hipótesis hacemos un experimento. Dejamos un frasco abierto con carne y un frasco cerrado con carne. En el registro y análisis anotamos que el frasco abierto se llena de gusanos y en el frasco cerrado no se observan gusanos. En las conclusiones explicamos los resultados. Los gusanos que aparecen provienen de moscas que colocan sus huevos en la carne expuesta. Veamos otro ejemplo. Observación. El cactus está muriendo a pesar de que lo riego todos los días. Planteamiento del problema. ¿Por qué se está muriendo el cactus? Hipótesis. Creo que los cactus deben regarse una vez cada 15 días. Experimentación. Un cactus lo riego todos los días y otro lo riego solo cada 15 días. Registro y análisis. El primer cactus está a punto de morir. El segundo cactus está bien. Conclusiones. El cactus crece mejor cuando se riega con agua una vez cada 15 días. Siguiente ejemplo. Observación. El televisor no enciende.
Planteamiento del problema. ¿Se agotaron las pilas del control remoto? Hipótesis. Creo que si cambio las pilas del control remoto del televisor encenderá. Experimentación. Quito las pilas viejas y pongo unas nuevas. Registro y análisis. El televisor enciende. Conclusiones. El control remoto no funcionaba porque las pilas estaban agotadas. Veamos otro ejemplo. Observación. Mi perro no quiere comer y le dan ganas de vomitar. Planteamiento del problema. ¿Por qué mi perro está enfermo? Hipótesis. Creo que mi perro comió algo en mal estado y tiene una infección estomacal. Experimentación. Agregamos antibiótico a la comida. Registro y análisis. Mi perro empezó a comer más y ya no tiene vómito. Conclusiones. Al comer algo en mal estado tuvo una infección estomacal, pero con el antibiótico mejoró. Siguiente ejemplo. Observación. Me da sueño en la primera hora de clase. Planteamiento del problema. ¿Por qué le da sueño en clase? Hipótesis. Creo que le da sueño porque no duerme suficiente la noche anterior. Experimentación. Ir a dormir una hora antes de lo acostumbrado. Registro y análisis. Después de realizar el experimento en repetidas ocasiones, ya no le da sueño en clase. Conclusiones. Le daba sueño en clase porque no dormía lo suficiente la noche anterior. Siguiente ejemplo. Observación. Reviso mi mochila y no encuentro mi libreta de dibujos. Planteamiento del problema. ¿Dónde está la libreta de dibujos? Creo que dejó la libreta en el salón de clases. Experimentación. Regresa a la escuela a buscar la libreta. Registro y análisis. Encontró la libreta debajo de una mesa del salón de clases. Conclusiones. Olvidó la libreta de dibujos en el salón de clase. Veamos un último ejemplo. Observación. Tengo ampollas en la piel. Planteamiento del problema. ¿Por qué me habrán aparecido esas ampollas? Hipótesis. Creo que puede ser una reacción alérgica al jabón o una infección por hongos. Experimentación. Realizar un estudio de sangre en un laboratorio. Registro y análisis. Los resultados dan positivo a la presencia de hongos. Conclusiones. Tenía una infección por hongos, el médico me recetó una crema fungicida. En todo caso, ustedes han visualizado cuáles son los pasos en relación a este método científico, ¿no? Visualizando la observación, ajá, el planteamiento del problema, hipótesis, experimentación, registro y conclusiones. Acá lo hemos visto de manera más práctica, ¿no? Con cosas que nosotros podemos realizar en nuestro día a día. Pero también este método científico, vuelvo a recalcar, nos ayuda a encontrar mucho más desde otro plano más elaborado, más procesado, y podemos encontrar grandes hallazgos. Me gustaría saber si está entendido el video, tienen algún comentario, alguna información que desean escribir o ampliar. Me parece que no. No, está claro, está entendible los Eh, videos. ok, es lo importante que esté entendido. Gracias, muy bien. Ana. Entonces vamos a seguir avanzando. Vamos a quedar un poquito acá. Entendí. Gracias. Entonces, ¿por qué es importante? De hecho, este método nos da muchos beneficios, ¿no? Ya que la explicación de los hechos, de los sucesos, de los fenómenos, porque esos son los fenómenos que nosotros vamos a encontrar generalmente, que han sido observados, es parte principal de los objetivos de la ciencia. Recuerden, la ciencia tiene que ver con la explicación. Van de la mano. Es el objetivo, es el inicio y es el final. Es la causa y es la consecuencia, es causa y efecto. Entonces, le va a permitir al científico, a la persona que está investigando, poder comprender, poder entender lo que va a suceder o lo que sucede, o también, como se menciona acá, lo que está aconteciendo. Y es relevante por tres grandes razones: para fines prácticos, para fines teóricos y también para poder satisfacer esa curiosidad intelectual.
Por ejemplo, en estos ejemplos que nosotros hemos visualizado, ¿cuáles han sido las razones? ¿Han sido prácticos? ¿Han sido teóricos? Estos ejemplos que ustedes han visto o han escuchado, ¿a qué corresponden? ¿A lo práctico Pero o a lo práctico, teórico? Práctico. Práctico, Miss. Práctico, práctico, excelente. Entonces, estos ejemplos han sido de manera práctica, donde no una netamente una información, no había un modelo, un sustento, digamos, donde nosotros podemos cogernos, así que no, netamente eran situaciones que se daban para poder utilizar este proceso. Excelente. Y voy a continuar con la siguiente parte. La estructura de la explicación científica, que es el tema netamente del día de hoy, está conformada de un hecho, de un suceso, de un fenómeno que se requiere explicar como explanado o explicando, ¿no? Así como sus causas o su causa, o lo que lo explica como llamada o llamada, ¿no? Entonces, hay una explicación y hay un suceso a explicar. Si nosotros nuevamente visualizamos el ejemplo, ¿Qué es el método y quiero científico? Es un coger un poquito proceso más de ordenado acá, que nos permite dar respuesta o explicación a las dudas, preguntas y fenómenos que se producen en el mundo o en la sociedad, y de esta manera obtener un nuevo conocimiento. Ten presente que no existe un único método científico, ya que las ciencias lo pueden adaptar de acuerdo a sus necesidades. Al hablar del método científico, comúnmente se hace referencia a una serie de pasos. Veamos cuáles son. El primer paso es la observación. Aquí utilizamos todos nuestros sentidos para describir el problema. El segundo paso es el planteamiento del problema. Es el momento de plantear una pregunta clara y precisa de lo que está ocurriendo. Continuamos con las hipótesis. Son las posibles respuestas o explicaciones que podrían dar una solución al problema. Es como intentar adivinar la respuesta. En la experimentación es el momento de comprobar si las hipótesis que planteamos son verdaderas o falsas mediante pruebas o experimentos. El siguiente paso es el registro y análisis de datos. Es muy importante observar y anotar todo lo que ocurre. Los resultados se deben organizar en cuadros, gráficos, etc. Finalmente se realizan las conclusiones. Aquí explicamos los resultados de la investigación con los datos obtenidos. Si se comprueba la hipótesis, se generan teorías. En caso de no comprobarse la hipótesis, se propone una nueva y se repiten los pasos. ¿no? En todo caso, reformulando estos procesos de métodos científicos para llegar a la explicación, tenemos que trabajar la observación, el planteamiento del problema, la hipótesis que nos están mencionando, la forma de experimentación o también de verificación, el registro, el análisis y con ello llegamos a las conclusiones. En todo caso, si planteamos un ejemplo X, en este caso, mi pregunta es, ¿no? En función de las evidencias que han ido presentando, muchos estudiantes no consideraron las indicaciones. Y eso es lo que yo he observado. ¿Cuál sería el planteamiento del problema? Me voy a recalcar. En función de la última actividad que se solicitó de la evidencia, muchos estudiantes no leyeron o no comprendieron la información que se les mencionaba. ¿Cuál podría ser para ustedes el planteamiento del problema? Pueden ser varios, ¿eh? No solamente puede haber uno, pueden ser varios planteamientos. Es la hipótesis, Miss. ¿Cuál sería el planteamiento del problema? Hay apartamento. Acá yo ya les dije mi observación, ¿no? Que yo revisando, o ustedes también en el grupo de WhatsApp que han podido visualizar los trabajos de los demás estudiantes, muchos no habían colocado el logo, habían hecho de manera, digamos, en PPT, no lo habían hecho a nivel como se solicitó, que era un tema más que todo manual, escrito. ¿Cuál sería el planteamiento si nos basamos en ese ejemplo?
¿Cuál sería la Sí, hipótesis? sería la ¿Cuál sería misma. la experimentación? Buenas noches. ¿Cuál sería el registro, análisis? ¿Y cuál El para usted planteamiento sería a mí la sería conclusión? por qué los estudiantes no comprendieron la tarea o algo así, ¿no? Ok, ¿Por qué no listo, comprendieron? listo. A ver, vamos a escuchar a Janely que había levantado la manito. Janely, te escuchamos. Miss, el planteamiento del problema sería ¿por qué los alumnos del cuarto ciclo no siguieron las indicaciones de la actividad de ciencia y epistemología? Está Ujú. bien. Excelente, muy bien. Ahora, ¿cuál sería? Tal vez, creo que lo que ustedes han mencionado también, ¿no? Flor había mencionado, ¿por qué no comprendieron? Ya, el tema como él ha planteado ha sido muy excelente. ¿Por qué los estudiantes de cuarto ciclo no han podido continuar, seguir las indicaciones presentadas? ¿Cuál sería la hipótesis? ¿Por qué no la han entendido? No leyeron Miss, indicaciones. Muy bien, Miss, no ahí la leyeron pregunta, indicaciones. ¿Qué Miss, más? Miss, no ¿Te sé si me escucho? permite. ¿Te escucho? Miss, ahí en el Joaquín. planteamiento del problema podría ser también por qué las respuestas fueron parecidas, idénticas o iguales. Ujú. Ah, Entonces, ya podría ser la respuesta, ¿no? ¿Por qué? En conclusiones, ¿no? Quizás las respuestas fueron parecidas porque se sacaron del Google. ujú. Sí, muy cierto, Joaquín. Gracias por hacerme recordar. Sí, también ahí vemos esas falencias, ¿no? Pero gracias también. En todo caso, el otro planteamiento del problema sería por qué las respuestas son parecidas o no se va a decir más que todo porque hubo la similitud en respuestas ante las indicaciones, ante la evidencia señalada. Podría ser. Gracias, Joaquín. Vamos a escuchar en todo caso a las hipótesis. Ya sabemos, estamos con esas dos preguntas. ¿Cuáles podrían ser esas hipótesis? Digamos, ¿a qué llevarían a los estudiantes a no comprender la información? Y también, ¿qué llevaría a los estudiantes a copiarse de, no sé, de Internet y no pensar, no razonar? ¿Cuál podría ser? Jenny Jiménez ha levantado la manito. Buenas noches, Miss. Buenas noches, Buenas noches. compañeros. Miss, la otra versión también se podría dar que porque no pudieron solucionar el problema porque no lo han analizado antes del tiempo. Antes del tiempo tenían que analizarlo bien, qué es lo que tenían que hacer desde el inicio hasta el final, ¿no? Porque realmente a veces hacemos las cosas así apresurada y en ese científico tiene que ser todo pautadamente, todo al pie de la letra, si no alguna fórmula, alguna cosa que no lo podemos agregar, realmente nos va a salir mal. Y primero tenemos que ver el problemática de esto, ¿no? Y el problemática también que no se vieron qué materiales tendrían que utilizar y Ujú. pautadamente también que sean bien riesgosos, porque si no, también se les saldría mal el análisis. Gracias. Bien, yo lo considero, Jenny, que podría ser una hipótesis. Dentro de esas hipótesis sería, tal vez no hubo un adecuado análisis por parte de los estudiantes en relación a la evidencia a presentar. Entonces, ahí sí resalto mucho lo que tú has mencionado. El tiempo también pudo haber sido, como ustedes a veces lo hacen rápido, ¿no? Porque se les junta con otros cursos, también puede ser la premura del tiempo hizo de que se presentara y no se visualizara muy bien las indicaciones. Podríamos sacar O dos mis, análisis de o, ahí, dos o mis también hipótesis de ahí. podría ser la hipótesis, no prestaron atención a la sesión de clase, ¿no? Porque quizás estuvieran Ujú. haciendo otras cosas. Así es, muy bien, sí, muy bien, gracias también por la mención. No estuvieron en clases, no vieron la grabación del video, etcétera. Pero también es parte de una hipótesis. Me parece que Magali iba a hacer alguna mención. Sí, Miss, también en la hipótesis puede ser, por ejemplo, la falta de lectura, ¿no?
Ujú, de falta de lectura, porque a veces leemos y nos falta, bueno, yo observo comprensión lectora, ya. eso. Gracias, sí. También la falta de lectura, el tema de comprensión que tenemos que mejorar. Acá tengo lo que nos menciona Rogelia, nos dice que como sugerencia, ¿no? Enviar al grupo los trabajos se presta para que muchas cosas, por ejemplo, algunos no investiguen y solo copien de los compañeros, pero ahí estamos hablando de un valor. Y eso es muy importante, el valor del respeto, la responsabilidad, y vemos un antivalor, ¿no? El aprovechamiento, buscar la cosa fácil, la flojera, que habla mucho de la calidad de personas, no solamente la tarea, ahí estamos viendo cómo son las personas y nos vamos analizando. Estas personas van a ser docentes de educación inicial, estas personas van a poder inculcar valores si cuando se les pide una actividad hacen otra cosa o copian de sus compañeros. Ahí vemos, como vuelvo a recalcar, no solamente la parte de presentar un trabajo, sino cómo me estoy mostrando como profesional, como estudiante. Y eso habla de ustedes. Gracias, Rogelia, por la información y resaltar, ¿no? Sarita Orihuela también nos dice el interés de lograr realizar su trabajo, que pudo ser también parte de la hipótesis, viendo el lado positivo, ¿no? Todos querían cumplir, pero no siguieron la secuencia también, en todo caso, en la experimentación. ¿Cómo podríamos comprobar las hipótesis que se han mencionado? Si son medianamente, son falsas o a través de qué análisis, cómo podríamos comprobar. En este caso, yo desde mi punto de vista se podría comprobar revisando el material y también constatando con la información de los otros estudiantes, que bueno, sería mi punto de vista. Tal vez ustedes tengan otro punto de vista en relación a cómo podemos verificar o comprobar las hipótesis que se han mencionado. ¿Vale? A ver. Y mediante las evaluaciones, Ujú, mediante el examen oral, ahí uno ahí comprende, ¿no? Cuáles pueden, porque ahí es donde uno se expresa, no esperar que uno puede entrar al Google, porque no sé, no está acostumbrado yo en Google. Ese es ujú. el problema, ¿ves? Por apurado, y nos falta por eso yo autoevaluándome, para mí es la lectura. Esa es mi... Gracias, Magali. Muy bien. Parte de la evaluación. Miss, Excelente. buenas Una noches. evaluación oral. Sería en el caso de la experimentación, sería pues no constatar eh, de las diferentes, por decir, yo averigüe con diferentes autores y constato, ¿no? Si coinciden esas respuestas, entonces creo que estoy comprobando las hipótesis son verdaderas o falsas, ¿no? Ujú. Podría ser también parte de la experimentación. Jenny Jiménez, ¿algo más que desees comentar? Buenas noches, Miss. Yo iría a, ¿cómo se llama?, de tratar de practicar si esa fórmula me ha salido bien con otras fórmulas para que mi hipótesis pueda salir bien, pues, ¿no? Con otras fórmulas, con otros autores que han practicado el mismo similar que yo he hecho, con eso constatarlo y si está bien, puede salir mi comprobación muy bien. Ok, Gracias. gracias. Recuerden que también en la experimentación es tratar de corroborar si estas hipótesis son válidas o son, digamos, inválidas, no falsas. En sí, podemos verificar de que esta información que no leyeron bien, que lo quisieron hacer rápidamente, que se copiaron, también forma parte de esta validación, porque creo que es verdadero todo lo que se ha mencionado, ¿no? Estas hipótesis de lo que se ha venido señalando, de que hicieron las cosas apuradas, de que no pudieron leer adecuadamente, leyeron y no comprendieron, ese es el tema. Y que, bueno, se han copiado de los otros compañeros por querer hacerlo más fácil o del mismo Google, también es verdadero, no creo que sea falso, ¿no? Por todo lo que hemos visto. En cuanto al registro y análisis, bueno, anotar los resultados, eh,
Estos se pueden dar, digamos, a través de cuadros, gráficos, etc. En el registro de y análisis podríamos verificar de las evidencias presentadas según los criterios de evaluación, según lo que se buscaba, han cumplido o no han cumplido a cabalidad con lo mencionado. Y eso sí se ha podido verificar porque hemos visto muy buenos trabajos. Si bien es cierto, la gran mayoría se los ha recibido y es cierto, a la gran mayoría, salvo me parece algunos estudiantes que no, pero sí se ha recibido, pero hay bastantes diferencias en la presentación, en la utilización de materiales, en la utilización de colores, en cómo decoraron el logo, etcétera. Todo eso se evalúa, no es solamente presentar la actividad y ya. Hay estudiantes que lo hicieron al lapicero y les quedaron bien. Hay otros estudiantes que lo hicieron al lapicero, pero no se veía pues estéticamente bien, ¿no? Entonces veamos ello. Traten siempre de dar lo mejor, esforzarse, porque eso también habla de su capacidad de análisis, su capacidad creativa. Eso les va a ayudar muchísimo a resolver ciertas, digamos, problemitas que se puedan presentar en relación, aunque no cuento con el material, pues pero me puedo adecuar. Y eso es algo muy importante. Y las conclusiones, explicar los resultados, ¿no? Vemos resultados favorables, vemos que, eh, digamos, el 100% del 100%, pues un 90, bueno, un 90% lo hizo bien, tal vez un 10% se equivocó, pero lo pudieron resolver a tiempo, ¿no? Así que si nos damos cuenta, hemos utilizado este método científico, estos pasos, para una actividad netamente práctica, una actividad que era simplemente la presentación de una evidencia, ¿no? Y como ello nos ha podido facilitar a obtener información y también a tratar de ir mejorando. Desde mi parte, y también espero desde la parte de ustedes como estudiantes. Muy bien, creo que así se ha entendido mucho mejor, ¿no? Así más Sí, entendible. está más entendible. Ok, gracias. Jenny Jiménez, creo que has levantado la manito. No, ya, No, listo. Miss, estoy tratando de bajar. Ya, listo, gracias. Muy bien, en todo caso, para continuar con el método científico, con la explicación científica está desdoblada en los siguientes. Hay una explicación deductiva. Este tipo de explicación se encuentra generalmente en las ciencias naturales y que tienen la estructura de un razonamiento más deductivo, en el cual la explicación es una consecuencia lógica necesaria para, digamos, las siguientes acciones que se van a poder explicar, ¿no? Siempre hay una parte, una consecuencia, un proceso muy interesante, ¿no? Eh, es explicando ese suceso, explicar. En todo caso, lo que se busca es explicar pautadamente, como decía Jenny Jiménez, con calma, detalladamente, y con ello nosotros, con esa explicación, obtenemos un razonamiento también de forma deductiva, ¿no? Entonces, el suceso a explicar es una consecuencia lógica necesaria para las siguientes explicaciones. Cuando hablamos de una explicación probabilística, vemos de que estas tiene que ver netamente de la explicación son insuficientes para garantizar la verdad. Es probabilidad, es como si fuera al azar, es como si fuera la tinca. Te toca o no te toca, ¿no? Es igual, como tú entras a un juego de una rifa, un bingo, puedes tener la probabilidad de ganar o tal vez tengas la otra probabilidad de no ganar. Entonces, no te garantiza una verdad que sea consistente. Entonces, esta probabilidad o esta explicación probabilística se puede alcanzar enunciados que también sean, como dice acá, probable que suceda o no suceda. Entonces, lo más factible es la deductiva, que hay algo más conciso, más lógico. La probabilística es como un juego al azar, ¿no? Puede suceder o no puede suceder. Por ejemplo, con este clima frío que estamos teniendo acá en Lima, tengamos la probabilidad de que llueva mañana o no llueva mañana. Y nos hemos dado cuenta que este clima nos ha ido variando, ¿no? Porque había días con sol. Entonces, esta probabilidad
pueda darse en diferentes situaciones, no solamente con el tema del clima, sino, por ejemplo, con el tema de, probablemente los participantes, los 65 participantes que estamos acá, 63, están todos conectados a la clase. Probablemente, tal vez no todos estén conectados, solamente es un grupo reducido que está presente, no de los 65, solamente están 30. Puede ser, ¿no? Entonces es algo incierto, lo podríamos catalogar también. Bueno, vamos a continuar. Acá hay unas explicaciones teológicas que tienen que ver más que todo con locuciones, formas de decir, ¿no? Tales como el fin de, para hacer referencia a un estado o a un acontecimiento que se pueda dar en un futuro, en función de la cual la existencia de una cosa o el suceder de un acto resultan pues que no se puedan visualizar. Es algo que pueda también ocurrir, que se puede relacionar también con la probabilística. Y las explicaciones genéticas porque establecen una secuencia de acontecimientos mediante un sistema dado que se transforma en otro sistema, ¿no? Hay una consecuencia y bueno, es más, y, digamos, profunda para poder encontrar o dar estas explicaciones. Generalmente lo que utilizamos nosotros, generalmente, es la deductiva y la probabilística, ¿no? Puede que suceda, puede que no suceda, o si sucede o no va a suceder, ¿no? Pero ya es algo más persistente, es algo más firme. En cambio, la probabilística no lo está. Oye, y para concluir, entendemos, o creo que ya hemos podido comprender, que una explicación científica es la explicación de un fenómeno a partir de una teoría científica. Y esa explicación, de hecho, tiene que ser satisfactoria en la gran mayoría de casos de un fenómeno donde debe darse cuenta del porqué, la causa de ese fenómeno y no de otro. Pero para llegar a esta explicación científica, nosotros tenemos que llegar a utilizar el método científico. Y vuelvo a recalcar, el método científico o explicas para llegar a este método científico, yo también puedo utilizar situaciones empíricas para poder darme cuenta en ciertas situaciones que sí, pues con este método científico puedo validar, puedo diferenciar lo que yo tengo como empírico, también lo puedo validar a través del método científico. Muy bien, estudiantes, en todo caso creo que está todo claro. Es claro, Sí, todo está Miss. entendido. Sí. Ok, gracias. Entonces recuerden que siempre debemos estar listos para pronunciar esa declaración sabia, ingeniosa y también modesta. No lo sé porque no todos lo vamos a saber. Recordemos que la ciencia nos ayuda a descubrir muchas cosas y habrá, digamos, cosas, podríamos volver a mencionar, que no vamos a saber. En todo caso, estamos en ese proceso de aprendizaje. Igualmente quiero resaltar de que, bueno, con estas equivocaciones o estos pequeños errores que estamos teniendo, nos favorece porque de los errores aprendemos. Así que para una siguiente oportunidad ya sabemos que tenemos que estar más pendientes. Hay muchos procesos todavía que nos faltan ir realizando con ustedes, así que a estar ahí atentos y atentas a las indicaciones. Sí, mis gracias. 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 Igualmente, estamos pendientes y nos vemos la siguiente semana para nuestra última clase y bueno, seguir avanzando con ustedes. Muchísimas gracias por su tiempo y nos estamos viendo el siguiente jueves. Gracias, bendiciones. Gracias, Muchas Miss. gracias, Miss. Nos Gracias. vemos. Chao, Miss. Chao, cuídense, gracias a ustedes Buenas también. noches. Gracias. Nos vemos, cuídense, gracias. Buenas Nada, noches, buenas Miss. noches. Hasta luego. Gracias.